Un cordial saludo. El día de hoy, junto con mi grupo, realizaremos un video expositivo sobre los elementos artísticos, filosóficos y estéticos en la modernidad, más específicamente lo que comprende entre el siglo XVIII y el siglo XIX. Mi grupo está conformado por Madeleine Sofía Cadena Romero, Kevin Steven Garzón Calderón, Jennifer González Vargas y quien les habla, Ilienda Pit Linares. Este video pues se irá en diferentes partes. Primero por la introducción, el contexto histórico o una breve explicación de cada uno de los artistas seleccionados, la pregunta central que es la que orienta pues todo este video y la exposición en sí, artistas del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX y sus elementos más característicos y por último las conclusiones. Empezando pues por la parte de introducción, cabe dejar claro unos ciertos puntos. Como ya dijimos anteriormente por el título, durante los siglos XVIII y los siglos XIX, y más específicamente hablando de Europa, fue en dicho continente que se vivieron transformaciones bastante radicales, empezando por la Revolución Francesa, la cual marcó un antes y un después en cuanto a los ideales sobre libertad. Otros eventos bastante importantes fueron también la Revolución Industrial, el cual marcó avances tecnológicos y la urbanización acelerada. Todos estos eventos fueron muy importantes en dicho continente y por lo tanto a lo largo de este video pues exploraremos cómo el arte se ve influenciado por los cambios sociales y políticos filosóficos de dicha época. Para ello analizaremos el trabajo de varios artistas emblemáticos de este periodo y cómo sus obras reflejan estos cambios en específico. Para tal fin se escogieron los siguientes artistas. Empezando por Francisco de Goya, también artistas como Gustave Courbet o Theodora Géricault y por último pero no menos importante, Berthet Morrison. Cada integrante del grupo pues abordará un artista en particular conforme vaya avanzando la exposición. Bien, para empezar pues con el primer artista y el cual me correspondió a mí, tenemos a Francisco de Goya. Pero primero que nada, ¿quién es Francisco de Goya? Bien, pues como tal, Francisco de Goya fue un artista español que nació en 1746 y murió en 1828. Este artista pues vivió un periodo pues bastante, por así decirlo, cruel o bastante denso en la historia española, caracterizado pues por cambios políticos y conflictos bélicos. Durante su juventud tuvo que vivir eventos bastante graves que dejaron bastantes secuelas, como lo fue la Guerra de la Independencia Española. Esto marcó como tal un antes y un después en su obra. Antes de esto, inicialmente pues Goya trabajó en la corte real como pintor oficial. Él realizaba pues ciertos retratos y demás a la nobleza de aquel tiempo. Retratos caracterizados por un estilo bastante elegante y detallado. No fue hasta con el pasar del tiempo que sus obras comenzaron a tornarse un poco más oscuras y estaban repletas pues de una crítica social, que es lo que vamos a ver más adelante conforme va avanzando el video. Hola, soy Kevin Steven Garzón Calderón. Yo les voy a hablar acerca del padre del realismo, Gustave Courbet, un pintor revolucionario que se atrevió a representar la vida cotidiana tal como era, sin idealizaciones ni adornos. Él nació en Ornans, Francia, en 1819, en una familia bien acomodada. Mostró un interés bastante alto en las pinturas desde joven, lo que lo llevó a mudarse a París en 1840, con el fin de desarrollar su carrera artística. Eh, Esto pues lo llevó a convertirse en un crítico de arte académico, rechazando los temas mitológicos y religiosos que dominaban el arte en esa época. Época pues la cual atravesaba varios cambios económicos y sociales que afectaron la vida de trabajadores, producto de la revolución industrial, los levantamientos en Francia durante la revolución de 1848, que buscaba era promover la justicia social y la igualdad. Y pues por último, pero no menos importante, el auge de la burguesía, que se resaltó pues porque generó un giro de 180 grados en el mercado del arte, permitiendo pues que los artistas dejaran de depender únicamente de la nobleza y la iglesia, brindando más libertad creativa. Él pues llegó a participar en París, en la Comuna de París de 1871, un levantamiento obrero, por el cual pues fue encarcelado y pues posteriormente exiliado a Suiza, donde pues murió en 1877. Bueno, como ya lo mencionó mi compañero, yo elegí el artista Theodore Géricault. Él fue un pintor francés que vivió en una época de grandes cambios, como lo fueron los siglos XVIII y XIX. Su vida estuvo marcada por su carácter rebelde, alejándose de las normas impuestas por la academia. Desde muy joven mostró su talento excepcional en el arte, aunque también fue conocido por su espíritu inconformista y su atracción por temas oscuros y marginales. Se interesó por esta condición humana en sus aspectos más crudos, explorando la violencia, el sufrimiento y la exclusión social. Sin embargo, debido a múltiples caídas en sus últimos años de vida, falleció a los 32 años de edad, no sin antes dejar un legado profundamente en los inicios del romanticismo.
Cordial saludo, mi nombre es Madeleine Romero y en este momento pues hablaré acerca del artista Bertie Morisot. Esta pues fue una artista que destacó en el movimiento impresionista, no solo pues obviamente por su talento al momento de pintar, sino también por la manera en que desafió las normas establecidas de su época. Su trabajo pues refleja profundos cambios sociales que marcaron el siglo XIX y la consolidaron como una de las artistas de renombre en un mundo pues mayormente dominado por hombres. En cuanto a la influencia de sus cambios socioculturales en su obra, pues el siglo XIX en Francia estuvo marcado por muchas transformaciones fundamentales, como lo fue la revolución industrial, el fortalecimiento de la burguesía, la redefinición de los roles de géneros. Pues ella procedió de una familia pues acomodada y tuvo el privilegio de acceder a una educación artística, algo pues realmente poco común entre las mujeres de su época. No obstante, a pesar de, pues, de esta formación, las restricciones impuestas a las artistas femeninas limitaron pues, su acceso a ciertos espacios y temáticas que se consideran pues, apropiadas solamente para hombres. En su obra, pues ella exploró principalmente escenas de la vida cotidiana, con un enfoque particular en todo lo que es el ámbito doméstico y la figura femenina, que si bien pues estos eran habituales en las mujeres artistas, ella logró trascenderlos al incorporar pues una técnica mucho más innovadora y una perspectiva pues que desafiaba realmente la academia, ¿no? ¿Cuáles obras podemos destacar de su visión? Son tres. En La cuna de 1872, en esta obra, pues ella está contemplando, o la mujer que está representada está contemplando a su hijo dormido con una expresión pues, de mucha ternura y serenidad. Tiene una luz muy suave, la composición es muy delicada, se transmite pues la intimidad del momento, pues mostrando la capacidad que esta artista tenía al momento de capturar este tipo de emociones genuinas dentro de la cotidianidad, ¿no? La segunda obra que podemos destacar es El espejo de Psique. En esta pintura, pues, es una joven que observa su reflejo en un espejo de cuerpo completo, que, pues, mucho más allá de lo bonito de la escena, la obra nos invita también a reflexionar acerca de la identidad femenina y el papel de la mujer en la sociedad. Y por último podemos destacar pues la mujer y la niña en el balcón, en donde en esta escena pues nos muestran a dos figuras femeninas en un espacio que funciona como una transición entre el hogar y lo externo, ¿no? Esto nos sugiere un poco la relación que hay entre las mujeres y el mundo público, reflejando pues también las limitaciones sociales que había en la época que se les imponían a las mujeres. Primero, vamos a hablar sobre los elementos artísticos de estos artistas, valga la redundancia, lo que tiene que ver con los estilos, los materiales, temas y técnicas empleadas por dichos pintores o artistas en sí. Empezando por Francisco de Goya. Francisco de Goya en sí se caracterizó por el uso del romanticismo, corriente artística que se aleja del idealismo y comienza a enfatizar más específicamente en las emociones y demás. Esta corriente está caracterizada por el uso, perdón, de diferentes contrastes dramáticos, el uso de la luz y la sombra, pinceladas sueltas, perdón, y colores bastante intensos que se utilizan pues para provocar reacciones en el espectador, siendo estos los elementos artísticos que caracterizaban a la obra de Goya. Un ejemplo del uso de estos elementos lo podemos ver en sus obras, como lo son los desastres de la guerra, la cual es una serie de carabatos realizados por Goya, donde se documenta la brutalidad del conflicto bélico y en esta, o lo que caracteriza dicha obra, es el uso de una técnica bastante cruda y expresiva que hace el uso de sombras para plasmar escenas bastante crudas y que pues pueden llegar a ser un poco, pues por así decirlo, perturbadoras. Como ya mencioné anteriormente, Courbet fue caracterizado por ser el padre del realismo. Este movimiento pues surgió como una respuesta al romanticismo y al neoclasicismo, dos movimientos que representan una visión muy idealizada del mundo. Por una parte pues teníamos el neoclasicismo, el cual se basaba en la estética de la antigua Roma y Grecia, buscando la perfección formal, el orden y la idealización de la moralidad, pero dominando también temas mitológicos, históricos y heroicos. Esos elementos pues fueron realmente rechazados por el realismo, pues este movimiento rechazó la idealización de la figura humana, pues no buscaba cuerpos perfectos ni figuras heroicas, dejó de lado la influencia mitológica, representando solo lo que podía ver o tocar, además de mostrar la vida real, no glorificando héroes históricos, sino pintando campesinos, obreros y gente del común. Esto mismo también pasó con el romanticismo, movimiento el cual se centra en la emoción, la magia y lo sublime, exagerando los sentimientos, dramatizando escenas. En muchas de estas pinturas se representaba lo misterioso, lo exótico o lo irracional. Estas características, así como con el neoclasismo, el realismo las eliminó, dejando de lado el dramatismo exagerado
enfocando en lo cotidiano e igualmente basándose en la vida real en vez de inspirarse en la imaginación. Bueno, los elementos artísticos de las obras de Jerry Cable se enmarcan dentro del romanticismo con una pequeña pizca del neoclasismo. Lo que hace Jerry Cable es tomar esta base del realismo, del neoclasismo y pasarlo al romanticismo, pero enfocado más hacia lo dramático, lo trágico y lo sublime. Jerry Cable usa técnicas de pinceladas sueltas y expresivas con fuertes contrastes de luz y sombra, algo que se nota claramente en una de sus obras más famosas, como lo es La Balsa de la Medusa. En esta pintura no solo es una historia trágica detrás de un naufragio real donde los sobrevivientes recurrieron al canibalismo, sino que también se percibe el dramatismo de la composición. Para lograr este realismo, lo que hace Jerry Cable es estudiar los cuerpos detallados anatómicamente. Se dice que visitó hospitales y morgues para observar cadáveres e incluso llegó a llevarse partes de estos cuerpos a su estudio para estudiar los efectos de la muerte sobre la piel, es decir, el color y la textura. Su obsesión por el detalle y la verdad lo llevó a representar los cuerpos de los náufragos con un realismo impactante y crudo ante la mirada del espectador, usando una paleta de colores oscuros y terrosos que refuerzan la sensación de desesperación. En lo que podemos destacar de pronto de su estilo, su técnica y los materiales que ella usaba. Su estilo pues obviamente se caracterizaba por pinceladas sueltas y el uso de colores claros, lo que nos permitía ver cómo ella pues rompía con la rigidez de la pintura académica, ¿no? Esta forma de trabajar pues le permitía también capturar los momentos fugaces con una gran sensación de movimiento e inmediatez, ¿no? Alineándose pues con la esencia del impresionismo, ¿no? Su estilo pues impresionista se distingue también por sus pinceladas sueltas, la luz vibrante, los colores claros, alejándose de todo este tema de todo lo académico. Para capturar la inmediatez de la vida cotidiana, en donde ella pues principalmente utilizó óleo y acuarela como una técnica fluida y espontánea. Ahora nos remontaremos a los elementos filosóficos que caracterizan las obras de cada uno de los artistas de los cuales estamos hablando a lo largo de este video. Primero que nada, y hablando de Goya, más allá del romanticismo, Goya también seguía una filosofía que se podría considerar existencialista, pues este reflejaba en sus obras el caos, la irracionalidad y el sufrimiento humano. Esto pues es bastante importante porque dicha filosofía del existencialismo explora la angustia humana y la lucha contra la opresión. Esta es una filosofía bastante marcada en las obras de Goya y esto lo podemos ver en una serie de pinturas conocidas como las pinturas negras. Una serie, pues como su nombre lo dice, una serie de pinturas hechas al óleo por el mismo Goya, en la cual refleja un montón de escenas bastante, por así decirlo, controversiales o que están inundadas de un significado bastante profundo. Entre estas pinturas, la que quiero destacar es la de el Saturno devorando a su hijo. En esta obra, pues Goya representa el horror y la desesperación con una imagen perturbadora que puede interpretarse pues, de diversas formas, como una crítica hacia el poder y la autodestrucción. En cuanto a elementos filosóficos, pues Kurzweil quería representar la realidad tal como era. Él no buscaba embellecer ni idealizar esta. Tenía como objetivo el mostrar la vida cotidiana como era, las clases sociales y el trabajo duro, dejando pues de lado la pintura académica que en aquel entonces estaba muy inspirada en la iglesia. De hecho, pues él buscó inspiración tanto en artistas como filósofos, siendo un ejemplo pues Francisco de Goya, el cual pues ya mi compañero Ilian habló, por su modo de representar la violencia y lo grotesco, que influyeron en la crudeza de Courbet. Otro ejemplo pues es Jean-Baptiste Simeón, el cual su arte de lo cotidiano inspiró la idea de dar dignidad a las escenas simples. Por otra parte, pues ya están las influencias filosóficas como Karl Marx. Si bien pues Gustav no era un marxista, sí compartía la idea sobre la lucha de clases sociales y la representación del proletariado. Otro que influyó pues en su visión crítica fue el socialista Pierre-Joseph Proudhon. Además de las ya mencionadas revoluciones de 1848 que motivó su espíritu revolucionario a plasmar la realidad de los trabajadores. Por otro lado, pues él aplica el materialismo y naturalismo en su arte como parte del compromiso con el realismo. Pues en sus obras él rechazó el pintar ángeles, dioses o escenas fantásticas, centrándose solamente en lo que podía ver y tocar, teniendo en cuenta que su énfasis en mostrar la realidad social
pintando a partir de modelos reales sin tener que embellecer, usando colores terrosos como con pinceladas densas que daban peso y textura a la pintura, empleando una representación detallada del entorno rural. Un ejemplo en el que se puede ver esto es en el ejemplo del entierro de Ornans, en la que el artista representó un funeral común con personas de su pueblo. Sin embargo, en este se caracteriza por ser hecho en un formato grande que antes solo se usaba para temas históricos o religiosos. Un dato curioso es que esta obra pues llega a medir 7 metros de ancho, además de emplear el naturalismo para representar el funeral con el realismo absoluto, asimismo aplicando el materialismo al centrarse en la crudeza física y la ausencia de lo trascendental. La filosofía en las obras de Jerry Cowell, aunque Jerry Cowell fue un artista romántico, y esto influencia con esa pizca del neoclasismo, especialmente por Jacques-Louis David, uno de los pintores más importantes del siglo XVIII y principios del siglo XIX. David era un artista que creía que el arte que era una herramienta política y moral con una composición y figuras idealizadas. Lo que hace Jerry Cowell es tomar de David esa composición estructurada y el estudio anatómico preciso que es este realismo que podemos ver en sus pinturas. Sin embargo, se aleja de esta idealización de la perfección para explorar la crudeza de la realidad. Un ejemplo claro de su filosofía es esta serie de retratos de los locos de 1819-1822, donde retrata a una persona con enfermedades mentales con un nivel de detalle y realismo que pocos artistas se atrevían a hacer en ese momento. Esta serie, en lugar de idealizar o exagerar estos rasgos de estas personas, Jerica los pinta con dignidad, mostrando su humanidad y profundidad emocional. Lo raro y curioso de estas pinturas es que las pinturas no están marcadas con los nombres de estos protagonistas, sino que están marcadas con las enfermedades mentales de las que sufrían en ese entonces. Esta visión contrasta con esta tradición de la época en la que los enfermos mentales eran marginados o considerados peligrosos o inferiores al resto de la sociedad. Aquí se ve esta filosofía. El arte debía representar la verdad sin filtros y dar voz a quienes no lo tenían. En cuanto a los elementos filosóficos de su obra, podemos también ver cómo su obra pues aborda todo lo que es la fugacidad del tiempo y la subjetividad de la percepción, ¿no? Principios esenciales dentro del impresionismo. También desafía pues las normas de género, reivindicando muchísimo más la experiencia femenina como, como una temática pues digna de ser representada, ¿no? Para finalizar con los elementos que caracterizan a cada artista y sus obras, vamos a hablar de los elementos estéticos. Más específicamente, de mi artista Francisco de Goya. Él se estuvo moviendo por diferentes conceptos que fueron moldeando la estética que conocemos hoy en día y que tanto caracteriza al artista. Primero estuvo trabajando con lo bello, haciendo retratos para la reza, lo sublime, como lo es la pintura del Coloso, donde muestra lo insignificante que es el ser humano ante las fuerzas de la naturaleza y la guerra, y por último lo grotesco, que lo podemos ver en las pinturas negras, y en la cual pues resalté anteriormente a Saturno devora a su hijo. Y pese a que el artista siempre tuvo ese inicio con lo bello, haciendo esos retratos, siempre tuvo igualmente una inclinación hacia lo sublime y lo grotesco, que es lo que caracteriza muchas de sus obras. En cuanto a los elementos estéticos, pues Courbet utilizó los tres que estamos viendo aquí en esta exposición. Lo bello, él rechazó la belleza idealizada, la cual en parte en el arte académico, esta se basa en proporciones armoniosas y cuerpos perfectos, algo con lo que él no estaba de acuerdo y por lo cual lo rompió, mostrando cuerpos robustos, rostros sin idealización, escenarios cotidianos y notándose esta en sus obras, como por ejemplo Las Bañistas de 1853, en la cual no representa cuerpos esbeltos ni alisados, sino de mujeres de formas voluminosas y piel realista, siendo un escándalo en su época por desafiar la visión de lo tradicional de la belleza del arte. En cuanto a lo sublime, pues Courbet empleó lo sublime sin dramatizarlo como lo hacía el romanticismo. Él veía lo sublime en la fuerza de la naturaleza, sin necesidad de exageraciones emocionales. Un ejemplo es su obra El mar tormentoso, porque pues Courbet también se caracterizó no solo por el realismo, sino también por usar bastante la naturaleza, como pues lo es la obra ya mencionada, que fue hecha en 1869, en la que representa el mar con pinceladas densas y colores oscuros, transmitiendo su poder sin el dramatismo exagerado del romanticismo. No hay héroes, barcos o catástrofes, solo es la majestuosidad misma de la naturaleza en su forma más pura.
En cuanto a lo grotesco, pues el arte tradicional se entiende lo grotesco como lo deforme, lo monstruoso, lo exagerado, pero Courbet transformó este concepto entendiéndolo como lo realista, presentando cuerpos y escenas sin idealizarlas o embellecerlas. Un ejemplo de este es El origen del mundo de 1866, en la cual pues presenta el cuerpo femenino, más que todo pues la zona íntima femenina, de forma cruda y frontal, sin símbolos o alguna connotación divina. Esta obra, así como la de las bañistas, fue escandalosa porque rompía la idea idealizada del desnudo femenino. Por último tenemos los elementos artísticos. Bajo las obras de Jerry Cault elegí em, el elemento estético de lo abyecto. Y este es un término que se refiere a todo aquello que nos genera rechazo o incomodidad, como la muerte, la enfermedad o la descomposición del cuerpo humano. Un ejemplo impactante es una de sus obras, se llama La cabeza de un hombre guillotinado, que a través de esta obra Jericho rechaza los miles de muertos que hubieron por las guerras napoleónicas. En esta obra Jerry Cable representa un realismo brutal con una cabeza decapitada. No hay adornos, no hay heroísmo, solo es la crudeza de la muerte en su estado más puro. La piel pálida, si podemos ver en la imagen de la obra, la piel es verdosa, ya totalmente en descomposición, la sangre coagulada y la expresión vacía nos obliga a confrontar la fragilidad del cuerpo humano. Se dice que Jerry Cable, como antes lo mencioné, estudiaba los cadáveres en morgues y sellaba partes del cuerpo para estudiar con precisión los efectos de la descomposición. Esta obsesión de la realidad lo convierte en un artista que no solo busca impactar, sino que también quería que el espectador enfrentara lo que normalmente evita. En cuanto a los elementos estéticos de este artista, podemos ver como la representación de escenas íntimas con composiciones bastante equilibradas y una atmósfera muy etérea, ¿no? También nos permite ver la luminosidad y la captación del instante, ¿no? Que refleja pues un poco esta sensibilidad moderna que se fusiona, perdón, con lo cotidiano, ¿no? Creando pues una estética mucho más innovadora y expresiva de lo que se consideraba en su momento. Para finalizar y a manera de conclusión personal, podríamos decir que el arte en la modernidad estuvo bastante marcada por cambios tanto estéticos como filosóficos, pues muchos de los artistas que vimos a lo largo de este video, sus pinturas estuvieron marcadas por las tensiones y los conflictos de su época y al final pues estos los terminaron representando en muchas de sus obras. Bien, para finalizar a modo de conclusión, pues a mi parecer Gustav Courbet revolucionó el arte al rechazar la idealización del neoclasicismo y el dramatismo del romanticismo, apostando por una representación más cruda y honesta de la realidad. Fue a través de del realismo que redefinió elementos artísticos como lo bello, lo sublime y lo grotesco, mostrando la vida cotidiana sin embellecerla. Su arte desafió las normas académicas, dándole protagonismo a la clase trabajadora, rompiendo con los estándares estéticos tradicionales. Su influencia pues también marcó el inicio del arte moderno, inspirando movimientos como el impresionismo y sentando las bases para una nueva libertad artística. También a manera de conclusión personal, puedo concluir que entre los siglos XVIII y XIX la modernidad trajo grandes transformaciones en la sociedad, la política y la cultura, y que fue impulsada por la ilustración y la revolución industrial y nuevas formas de entender el arte y la realidad. Es a partir que de estos artistas, como los anteriormente mencionados, la pintura comienza a representar la vida en su momento más crudo, reflejando estos cambios profundos en toda la sociedad. Como lo señala Bosal en 2011, ningún artista lleva la violencia hasta tales extremos. Hizo a la víctima sus protagonistas y mostró el carácter intrínsecamente humano de la misma. Es más allá del morbo de la violencia, el arte se convierte en un medio para exponer la dureza de la condición humana y dar testimonio en una época marcada por el conflicto y las transformaciones.